y me da gusto saludar en esta hora a la líder de la oposición democrática en Venezuela, María Corina Machado. María Corina, gracias por estar con nosotros. Es un gusto saludarla a esta hora desde Bogotá. Un gusto para mí, Juan. Un placer acompañarles. Comillas, presidente Uribe, en estas horas tan duras y complejas que está enfrentando, le hago llegar toda mi solidaridad, confianza y afecto. Usted ha sido un genuino aliado de la democracia y de la libertad en Venezuela. Cierro comillas, es el mensaje público que usted le dirige a Álvaro Uribe. ¿Cómo recibe usted y cómo interpreta usted este fallo que se ha proferido en Colombia? Bueno, Juan, si alguien ha enfrentado lo que es el uso de la justicia para callar voces, hemos sido nosotros, los venezolanos, y yo en carne propia. Pero al final yo tengo confianza que la genuina, la verdadera justicia se va a imponer en Colombia como se impondrá en Venezuela. Y creo que es un momento en el cual la trágica experiencia venezolana de la destrucción de nuestras instituciones democráticas es un recuerdo para que ustedes los colombianos protejan y defiendan las suyas. María Corina, muchas personas han visto en Venezuela, en la historia reciente de Venezuela, elementos que preocupan porque se parecen a los que pudieran estar ocurriendo en Colombia. Entonces algunos dicen, ojo, Colombia está transitando una ruta parecida a lo de Venezuela. Otros dicen, son países muy distintos. ¿Hay elementos comunes entre lo que está viviendo Colombia y lo que ustedes vivieron en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro? Cuando estoy absolutamente convencida, y lo hemos hablado muchas veces, y cuando yo estuve en Colombia, lo conversamos en persona, que no hay manera de separar los destinos de nuestras dos naciones, por muchas razones, desde nuestra historia hasta el hecho de que tenemos la frontera más viva y porosa del hemisferio, hasta el hecho de que eh, nuestras historias se unen, se engranan, y además tú no puedes parar un proceso de destrucción en un lugar, en un país, de un lado, como es el caso de la frontera hacia el lado venezolano, donde se ha convertido nuestro territorio en un santuario para las operaciones del narcotráfico, de la guerrilla, de todos los grupos del crimen que van y atacan a Colombia. Y durante años lo dijimos. Aquí hay una zona gris en la frontera que se expande, y no es una zona sin ley, no, es la ley del crimen, esa es la que se impone, y tienes cientos de miles de desplazados, tienes la destrucción de vidas humanas, pero además tienes el afianzamiento de un negocio criminal que crece y florece a punta de la destrucción de las instituciones democráticas, y donde ni siquiera las fuerzas del orden colombiano pueden combatirlo porque se resguardan en territorio venezolano. Por eso, Juan, recuerda cuando estuvimos allá juntos en el Congreso, que ustedes me permitieron tener el honor de dirigirme al Congreso de Colombia. Recuerdo ese incidente, además, María Corina, como una batalla que tuvimos que dar, porque a María Corina Machado, los más aliados del gobierno en ese entonces, del presidente Santos, no la querían dejar hablar en el Congreso. Y tuvimos que tramitar una proposición que ganamos después de una batalla parlamentaria para que María Corina pudiera hablar en el Congreso de Colombia y pudiera contar los horrores que empezaban a suceder en Venezuela. Llegó María Corina con la nariz rota, había recibido unos golpes en ese momento, lo recuerdo, María Corina, además hoy con algo de angustia porque no se oyeron todas las voces en ese momento y no se advirtió la gravedad de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Esto fue en el 2013, imagínate Así tú. fue. Hace 12 años. Y efectivamente, 2 días antes me habían fracturado la nariz con un golpe en la cara, una colega diputada del chavismo, eh, en plena sesión de la Asamblea Nacional. Y yo sentí que era mi obligación mantener la
esta cita con ustedes y tener ese honor. Y en ese momento yo les dije, no hay posibilidad, no hay paz para Colombia si no hay libertad y democracia para Venezuela. Y eso es algo que los años y los hechos nos han demostrado que es así. Y este es un momento en el cual tenemos que unir más que nunca nuestra lucha. Los venezolanos siempre, siempre agradeceremos la forma como ustedes han acogido a tantos compatriotas que han tenido que huir del horror de estos últimos 25, 26 años, pero yo sé que nos los están cuidando para que puedan regresar y Colombia y Venezuela avanzarán por una senda de justicia, de paz y libertad. Eso solo es posible cuando logremos instalar una verdadera, un verdadero gobierno democrático, como ya ordenó el pueblo de Venezuela. Y hoy, un año después, reconocemos como, para mí, la gesta más grande que ha habido en este último siglo de lucha de demócratas contra autocracias, pero demuestra la capacidad, la voluntad, la firmeza, la determinación del pueblo venezolano, del cual yo me siento tan orgullosa de formar parte en esta lucha, Juan, y lo vamos a lograr. Maduro va a salir. O sea, esto es un tema de tiempo, antes o después. Este es un modelo absolutamente insostenible. Pueblo de Venezuela unido, 90% en contra de esta tiranía. Tenemos el apoyo mayoritario de los empleados públicos, de las policías, de las Fuerzas Armadas. Y yo sé que de los pueblos de América Latina que nos acompañan como usted. Entonces Maduro va a salir. El punto aquí es la Venezuela que vamos a reconstruir después de esta tierra arrasada que nos han dejado. Don Santiago Ángel. Doctora María Corina, es que en los últimos días, a propósito del año de las elecciones en Venezuela que ustedes ganaron, el gobierno de los Estados Unidos pues ha sido o ha dado unos mensajes muy duros frente a Nicolás Maduro, ha republicado las recompensas que ofrecen las agencias estadounidenses por Maduro, por Diosdado Cabello, por Vladimir Padrino, pero también ha dado unos mensajes ambiguos frente a licencias a Chevron y a otras compañías venezolanas. Además de esos mensajes de Marco Rubio de desconocimiento, de deslegitimidad a Nicolás Maduro, ¿usted cree que va a pasar algo más allá de eso, de las publicaciones de los ofrecimientos? ¿El gobierno estadounidense está en la capacidad de hacer algo frente al régimen? Santiago, te agradezco mucho el planteamiento, porque yo creo que debemos entender lo que ha ocurrido aquí el viernes 25 de julio. Que para mí, así como el 28 de julio fue un antes y un después, ese día también lo es en el plano de la posición del mundo entero frente a Maduro. Ese día se designó al Cartel de los Soles por parte del gobierno, del Departamento del Tesoro, como una organización global terrorista. Y se dice explícitamente que el jefe del Cartel de los Soles es Nicolás Maduro. Esto no había ocurrido antes en este hemisferio. Cuando han habido las designaciones de los carteles mexicanos, no se hace mención al gobierno de este país. Aquí sí, aquí se dijo claramente, el jefe del Cartel de los Soles es Nicolás Maduro. Y se trata de una organización terrorista global. Esto tiene una serie de implicaciones legales, comerciales, financieras y desde luego reputacionales. Así que el problema, quien tiene ahora que discernir lo que irán a hacer, son esas empresas que operan en Venezuela, que han estado haciendo tanto lobby, con tanta fuerza, para tener relaciones con el jefe de PDVSA, que resulta que también es el jefe de un cartel de la droga terrorista. Entonces, allí es donde están ellos frente a este momento, pero lo que queda claro es que ahora es que comienza una nueva etapa, porque finalmente se entiende que no es una dictadura lo que se enfrenta, es la desarticulación de una estructura criminal que está desestabilizando la región de manera intencional, aliada con Rusia, aliada con Irán, aliada con Hezbollah, con Hamas, con los carteles, con la guerrilla, y que desde Venezuela ha generado todo este proceso de desestabilización y de crimen. Entonces hay que ir al foco del problema, y el foco del problema es un régimen usurpador que, como ha dicho el secretario de Estado de manera tan nítida y contundente, no es presidente de Venezuela. Y eso pone en una situación totalmente distinta esta nueva fase de lucha.
el mensaje que ha emitido el Departamento de Estados Unidos, doctora María Corina, dice textualmente que es ese cartel de los soles un grupo terrorista, como bien lo advierte usted, que está dirigido por el corrupto y despreciable Nicolás Maduro, que es el responsable del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Y el llamado que hace es: ayúdanos a derrotar a Maduro y sus compinches Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. La pregunta que le hago es: ¿cómo ve usted, bajo esa perspectiva, la cercanía que están teniendo ahora el gobierno del presidente Petro y el régimen de Nicolás Maduro? Se habla, incluso porque Maduro ya lo ha anunciado en algunas intervenciones públicas, de un acuerdo binacional del que muy poco se conoce en Colombia, un acuerdo binacional aparentemente en materia de comercio. ¿Qué lectura le hace usted, doctora María Corina, a que mientras Estados Unidos califica de terrorista a Maduro y sus compinches, el gobierno colombiano de Gustavo Petro está buscando un acuerdo binacional en la frontera? Bueno, con relación a este acuerdo en particular, es algo que es alarmante, porque todos sabemos la zona que abarca supuestamente la llamada binacional es una zona de altísima conflictividad, donde la actividad de narcotráfico se concentra. Y sabemos que el régimen venezolano es un aliado de estos grupos guerrilleros en sus actividades criminales. Entonces, esto obviamente genera una enorme preocupación. Lo hace en Colombia, lo hace en Venezuela, pero lo hace en toda la región. Y por otra parte, desde el punto de vista de las implicaciones políticas, yo creo que si un gobierno entiende muy bien la naturaleza criminal de Maduro, es precisamente el gobierno colombiano. Tiene más información que el resto de los gobiernos de América Latina y además lo sufre. Así que la verdad es que el mismo desafío, te diría, que tienen las empresas que quieren operar en Venezuela, de si se alían con un régimen terrorista designado como tal, pues lo tienen ahora en el plano, digamos, diplomático o comercial en Colombia, quienes lleven adelante cualquier acción de esta naturaleza. Pero el asunto es que el mundo entero lo está viendo y lo está viendo con nitidez y claridad. Entonces, quienes se quieran asociar con un sistema o con un régimen tóxico como Maduro, con todas las implicaciones que tiene hoy día, pues asumirán también las consecuencias de lo que estipula toda esta designación en el plano jurídico también. 7:50 escuchan ustedes a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, con nosotros esta mañana. La pueden ver a través del YouTube, la FM Colombia. Don Rafael Manzano, lo escucha, María Corina Machado. Señora Machado, usted habló hace unos días hizo un llamado a la organización clandestina. ¿Cómo traducimos eso de la organización clandestina en Venezuela? Bueno, precisamente en un contexto de persecución feroz, donde desde el 18 de julio hacia acá han sido más de 45 personas desaparecidas, donde no hay un solo periodista en Venezuela que se atreva a decir la verdad, donde las personas que salen a protestar son brutalmente perseguidas, detenidas, desaparecidas. Se nos han llevado jóvenes en la madrugada de sus hogares, tumbando las paredes, llegan individuos vestidos de negro, armados hasta los dientes y se llevan a los muchachos, y si ellos no están, se llevan a los familiares. Hasta los sacerdotes son amenazados si oran por los presos políticos en sus templos. Imagínense el nivel de terror que se ha ido sembrando en Venezuela. Entonces, la lucha adquiere nuevas formas. Y el hecho de que no se vea no significa que no se sienta. Y así como organizamos cientos de miles de cara al proceso del 28 de julio, esa Venezuela está allí, en efervescencia, y dispuesta a hacer lo que le corresponda. Pero hay que cuidarse, hay que protegerse. Y en eso es que estamos abocados en esta hora. Señora Machado, con los buenos días.
¿Qué tanto cree usted que en la práctica, en la realidad, está influyendo Nicolás Maduro hoy en día sobre Gustavo Petro y qué podría estarle recomendando? Yo no quiero especular sobre eso. Al final creo que ambos se conocen muy bien. Pero en el caso de Colombia aún existen instituciones eh, para asegurarse que la validez de la Constitución y la vigencia de la Constitución se preserve. En el caso de Venezuela, obviamente estamos en otro estadio, ya descarado, abierto y designado internacionalmente. Así que yo tengo confianza. Esta lucha que estamos dando desde ambos lados permitirá que Colombia no siga este camino acelerado, que puedan crear esos anticuerpos en la sociedad. O sea, existen esos anticuerpos, pero quiero decir, crear esas barreras para que no se deteriore la situación más de lo que ya está. Y la verdad es que por el bien del propio gobierno colombiano, siento que poner un cierre claro y un límite claro a las relaciones con Maduro es lo que le conviene, tanto al gobierno como al país. Pero al final, si no lo hace, bueno, la sociedad colombiana, no tengo duda, reaccionará como hemos reaccionado los venezolanos también. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Yo le quiero agradecer a María Corina Machado que haya estado con nosotros hoy aquí a lo largo de ese proceso electoral tan complejo que se vivió en Venezuela y entendiendo desde este país hermano que estaba en juego ni más ni menos que la vida democrática y el futuro de los venezolanos. Seguimos minuto a minuto la voz valiente de María Corina, su lucha, su empeño, su sacrificio, su coraje, su recorrido por todos los rincones de Venezuela y además de cara a las elecciones del 2026 en Colombia, y aplica para todos los sectores políticos, pero quedó una gran lección cuando quienes defienden una bandera, entienden el sistema electoral y protegen sus datos, se blindan contra la mentira en el resultado. Al final, una cosa es que se queden con el poder y otra muy distinta, la verdad electoral. Lo que hicieron con esa estructura de comanditos finalmente fue contarle al mundo cuál era la verdad electoral que fue después negada y arrebatada en Venezuela. María Corina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan, pero tenga seguridad que esa verdad se va a imponer y Venezuela será libre y avanzaremos juntos, colombianos y venezolanos, por esa senda de paz, prosperidad y libertad. Los quiero mucho. Gracias. María Corina Machado, aquí en la FM, esta mañana, 7:55.